Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Llegamos al mensaje número 17, dentro del tema general, el Evangelio de Juan, palabra, vida y edificación. Y el título del mensaje 17 es: Yo os coloqué para dar frutos. La lectura es Juan 15, del 12 al 27. La semana pasada yo estuve en Porto Bello, el estado de Rondônia, y tuvimos una conferencia maravillosa. Aquella región que está tan distante de todos nosotros, pero el Señor está avanzando mucho allí. Allí en aquellos estados de Rondônia, Acre, Roraima y Amazonas. Y el Señor, Él quiere andar rápido. Nuestro Señor Jesús, por los registros del Evangelio de Juan, nosotros percibimos que Él vino aquí en la tierra con el único objetivo, que es hacer la voluntad del Padre. Él no tenía otra cosa en mente. Su enfoque era hacer la voluntad del Padre. Él no vino aquí en la tierra para hacer su propia obra, no vino a buscar popularidad, aunque podía. Después de haber resucitado a Lázaro, muchos vinieron detrás de él, pero él no buscó la gloria para sí mismo. Él vino aquí extremadamente enfocado en hacer la voluntad del Padre. Por tanto, queridos hermanos, yo quiero decir con esto que hoy Dios necesita en la iglesia este mismo tipo de determinación. Nosotros, como la iglesia, somos una continuación de Jesucristo, de su obra. Él hizo la obra que ningún hombre podía hacer, que es Dios que se encarnó, la palabra que se encarnó y vivió entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y Él tuvo que sufrir por nosotros en cuanto vivió aquí en la tierra. Él fue perseguido por los líderes judíos. Él fue injuriado, malentendido. Y aún nosotros vamos a ver el proceso de su muerte. Es de mucho sufrimiento. Pero todo esto Él hizo para hacer la voluntad del Padre. Su muerte fue para rescatarnos de nuestros pecados. Él realizó la eterna redención por el hombre. Y ahora, después de la muerte, Dios lo resucitó. Él se tornó el Espíritu de verdad. Él hoy está en nosotros como el Espíritu. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Y Él es, yo ya dije en las semanas pasadas, Él no solamente el Espíritu de verdad. Nosotros tenemos el Espíritu y con nuestra unción interior que nos enseña en relación a todas las cosas, y Él en nuestro exterior está dándonos fielmente su palabra rema. Cada semana, cada día, Él a través de su palabra nos gobierna, nos da dirección. Entonces nosotros tenemos la palabra que nos da dirección y tenemos el Espíritu en nuestro interior, que es nuestra unción interior que nos enseña de todas las cosas. Por tanto, queridos hermanos, nosotros también debemos estar totalmente enfocados en hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, yo no necesito ni preguntarles. Yo creo que nuestros adolescentes saben bien de esto. La voluntad de Dios está en Efesios capítulo 1, 9 y 10, que es: Dios
Él tiene un misterio, y el misterio de su voluntad es hacer, encabezar en Cristo todas las cosas. Esto quiere decir que Dios desea que Cristo sea el Rey, la cabeza sobre todas las cosas, y para esto Dios lo dio a la iglesia. Para ser la cabeza de sobre todas las cosas, Dios dio a Cristo para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto está en Efesios 1, 22 y 23. Por tanto, Dios, Él vino, Jesús vino, para cumplir la voluntad de Dios muriendo por nosotros, y Dios lo resucitó. Hoy, Él vino a habitar en nosotros como el Espíritu. Hermanos, Él necesita aquí en la tierra un grupo de personas también, como Él, determinados, personas determinadas en hacer la voluntad de Dios, que no busquen su propio interés aquí en la tierra, no está aquí por una ambición particular, no está aquí para hacer su propia obra, no está aquí en la tierra para buscar gloria para sí mismo, ni buscar popularidad para sí mismo. Hermanos, nosotros estamos aquí como siervos de Dios, estamos aquí solo para hacer la voluntad de Dios. Por eso, yo mencioné en los mensajes pasados, en Mateos capítulo 12, allí nos muestra que Jesús estaba con sus discípulos y alguien vino a anunciar que su madre y sus hermanos le estaban buscando. Y Jesús dijo, extendiendo la mano hacia los discípulos, dijo, ¿quién son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Sino estos mis discípulos. Esto quiere decir, quien hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mis hermanos, son mis hermanas y son mi madre. Entonces, hermanos, Él estaba extremadamente enfocado en hacer la voluntad de Dios. Y también yo les mostré a ustedes en Mateos capítulo 7, cuando Jesús ya preveía que en medio de nosotros surgirían falsos profetas que hablarían palabras bonitas, llevarían a los discípulos detrás de ellos. ¿Y cómo identificar a estos falsos profetas? Porque también son conocedores de la Biblia, hablan lindo. ¿Cómo conocerlos entonces? Jesús nos enseñó, por el fruto se conoce un árbol. ¿Ustedes recuerdan? Él dijo así, un árbol bueno no puede producir malos frutos y un árbol malo no puede producir buenos frutos. Por eso, por el fruto se conocen los árboles. Enseguida, inmediatamente, ¿qué habla él en Mateo 7? Él dice, Señor Jesús. Él dice así, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, yo quiero creer que ustedes están aquí porque ustedes hacen parte de este grupo de personas. Nosotros no queremos saber de otra cosa, sino que nosotros queremos obedecer la palabra del Señor y estamos aquí para hacer la voluntad del Padre. Entonces Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, ¿cuándo? En el día de su venida, en la segunda venida de Cristo, Él establecerá un tribunal para juzgar a los que creyeron en el Señor. Él dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiere decir, hermanos, aquí Jesús considera todo aquel
que aunque aparentemente está haciendo una buena obra cristiana, predicando buenas palabras, haciendo muchas buenas acciones, con mucho conocimiento bíblico, pero puede ser que sean un día en el tribunal de Cristo, sean apartados por Jesús, diciendo que nunca los conoció. Aquí, este conocer tiene el sentido de aprobar. Nunca os aprobé. ¿Por qué? Porque nunca fueron detrás de la voluntad de Dios. Yo soy Jesús. Estoy muy enfocado en hacer la voluntad del Padre. Por tanto, los que hacen obras por sí mismos, y no hacen las cosas conforme a la voluntad del Padre, son aquellos que practican la iniquidad a los ojos de Jesús. Por tanto, hermanos, vamos a cuidar nuestro corazón, un corazón puro. Solo estamos aquí para servir al Señor y hacer la voluntad del Padre conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien? Entonces, este es el paño de fondo del Evangelio de Juan. Y cuando nosotros llegamos al capítulo 15 de Juan, en la semana pasada, nosotros hablamos sobre esto. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El trabajo del Señor Jesús y la obra de Dios es producir no una institución religiosa, no producir una gran organización religiosa, no. Dios está produciendo aquí en la tierra, hermanos, una vid verdadera con sus pámpanos. A los ojos espirituales de quien consigue ver la obra que Dios está haciendo, hermanos, es esta gran vid verdadera que produce frutos para Dios. Esto es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es la vid verdadera? ¿Qué son los pámpanos? Aquí nos muestra nuevamente la voluntad de Dios siendo hecha. El encabezamiento de Cristo a través de la vid con los pámpanos es algo orgánico. No es algo organizado, meramente una organización humana. Dios es un organismo vivo. Por la vida de Dios es que se establece esto. Y la semana pasada yo hablé que nuestro Señor, nuestro Dios, Él es un labrador. ¿Ustedes sabían esto? Que Dios es un hombre del campo. Dios es un labrador del suelo. Es un trabajador de la tierra. ¿Ustedes sabían esto? Nuestro Dios es un Dios. Él es un agrocomerciante, un agronegociante. Es un agroempresario. Él cuida de la tierra. ¿Pero qué tierra? ¿Qué es la tierra para Dios? Hermanos, tierra es el corazón del hombre. Cuando Dios creó al hombre, Dios creó. Esto está en Génesis capítulo 2, versículo 7. Dios formó al hombre, el cuerpo del hombre, del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida. Dios mismo, el Dios eterno, sopló un soplo divino y el soplo eterno, aunque nuestro cuerpo haya sido hecho del polvo de la tierra, hecho en esta dimensión en que vivimos, limitados por el tiempo y el espacio, pero nuestra creación propiamente dicha no es material, no es material. Dios nos creó con su soplo divino, y este soplo, cuando llegó a las narices de este muñeco de barro, se tornó el espíritu del hombre. Porque este aliento de vida en hebreo es neshama, y neshama es la misma palabra que fue traducida en Proverbios 20:27 para espíritu del hombre. Entonces, el aliento de vida que Dios sopló para dentro del cuerpo del hombre
se tornó el espíritu del hombre. Usted y yo tenemos el soplo de Dios instalado en nuestro interior, que es nuestro espíritu. Nosotros tenemos espíritu humano hecho por el soplo de Dios. Y como resultado, nosotros nos tornamos un alma viviente. Nosotros tenemos el espíritu humano y nosotros también tenemos un alma que es nuestra personalidad, nuestra persona propiamente dicha. Entonces, hermanos, gracias a Dios, nuestro espíritu y nuestra alma fueron creados por el soplo del Dios eterno. Entonces son eternos. Cuando este cuerpo muera, pierda su plazo de validez, nuestro espíritu y nuestra alma no mueren. Por eso, hermanos, es importante nosotros recibir, creyendo en Jesús, recibir la vida eterna, para poder que esta vida eterna pueda entrar en nuestro espíritu y nosotros nacer como hijos de Dios. Entonces, ¿qué es nuestro corazón? Es la tierra para que Dios pueda plantar la semilla divina. Y el corazón del hombre está formado por una parte del espíritu, que es la conciencia, que es la parte que está conectada con nuestra alma. Nuestra alma tiene tres partes o tres funciones. Nosotros tenemos la primera parte, que es la mente, es la función para pensar. Nosotros tenemos la segunda parte de nuestra alma, que es la emoción, donde por esta función nosotros amamos, nosotros nos enojamos, y la tercera parte es la voluntad. Es una parte de nuestra alma para tomar decisiones, una parte deliberativa. Entonces nosotros tenemos las tres funciones del alma y conectado por el espíritu del hombre, que es la conciencia, esto forma el corazón del hombre. Ahí leímos rápidamente en Mateo capítulo 13, la famosa parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y Jesús explica a los discípulos que la tierra donde recibe la semilla es el corazón del hombre. El corazón endurecido, la palabra entra y no consigue penetrar para fructificar. Pero gracias a Dios, aquí tenemos 4 tipos de suelos. Y el último tipo de suelo es un corazón bueno, una tierra buena. Esta tierra buena recibe la palabra del reino, la recibe y esta semilla crece, fructifica a 100, a 60 y a 30 por uno. Hermanos, nuestro Dios es un agricultor. Él está labrando la tierra, que es el corazón de los hombres. Y sembrando, ¿qué? Sembrando la semilla de la palabra. Sembrando la semilla del reino. ¿Qué es la semilla del reino? Es la palabra que entra y es recibida en nuestro corazón, y esta palabra comienza a crecer y comienza a crecer como un reino de Dios dentro de nosotros. ¿Qué es un reino de Dios? Dios, entonces, Cristo pasa a gobernar nuestra vida. Este es el evangelio del reino que nosotros predicamos. Cuando nosotros recibimos la palabra, esta palabra de Dios entra en nosotros como la semilla del reino y pasa a gobernar nuestra vida. ¿No es maravilloso esto? Ahí entonces Dios te coloca en esta vid verdadera. Usted pasa a ser los pámpanos de esta vid verdadera, y Dios, Él es muy práctico. Muchos piensan, nuestro Dios es un Dios que está en seminarios teológicos, donde se discuten las doctrinas teológicas. No, Dios no está allí. Dios es práctico. Dios es el labrador. Dios desea que el hombre coopere con Él, sembrando la semilla del reino a través de la predicación del evangelio del reino, y se siembra la semilla en el corazón de los hombres. Por eso, hermanos, gracias a Dios, bajo la dirección del Espíritu, ya hace años que nosotros salimos a las calles, salimos
no somos una iglesia dentro de cuatro paredes. Nosotros somos aquellos que van a las calles, obedecemos al Señor cuando dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Hermanos, todos los días nosotros tenemos personas en las calles predicando el evangelio del reino, sembrando la semilla del reino en los corazones de los hombres. Hermanos, es esto que Dios quiere. Por eso que nosotros necesitamos ser fructíferos. En el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El Padre lo quita. Y todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Entonces, Dios es un emprendedor. Dios no es un teólogo. Dios es un emprendedor. Él quiere ver fruto, Él quiere ver producción. La iglesia necesita producir para Él. Entonces nosotros, gracias a Dios, salimos a las calles, predicamos el evangelio, traemos a las personas a la red de cuidado, están cuidándolos. Y todo esto hace parte de la producción. La iglesia tiene que ser productiva. Todos nosotros estamos aquí es para producir frutos para el Señor. No tengo tiempo de repetir todo el mensaje. Entonces, hermanos, voy a mostrarles el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Quién nos limpia para producir más frutos? Es la propia palabra. La palabra del Señor es una palabra rema. La palabra instantánea, la palabra hablada en cada momento. Dios habla. Dios habla por el Hijo. Hebreos capítulo 1 allí nos muestra, Dios había hablado antes por los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Su Hijo es Jesucristo, pero Jesucristo ya murió y resucitó, y Él habla por los profetas. Él habla en la iglesia por sus profetas, ¿no es así? Entonces, gracias a Dios, nosotros hemos recibido fielmente el suplimiento de la palabra cada semana. Y este suplimiento de la palabra que viene cada día, hermanos, nos limpia. La palabra nos limpia, la palabra quita todos los elementos naturales de nosotros, del viejo hombre, de la vieja creación, y está colocando elementos divinos, elementos de Dios en nosotros. Entonces, hermanos, gracias a Dios estamos siendo limpios por la palabra. Y el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, ningún hombre puede pensar que él tiene la capacidad de ayudar a Dios para producir frutos, porque sin el Señor Jesús nosotros nada podemos hacer. Si el pámpano se cree capaz de hacer la obra por la vid y salir de la vid, ese pámpano se seca, no produce frutos. Por eso, hermanos, ¿cómo podemos dar frutos? No es por nuestra capacidad, es por estar unidos a la vid, permanecer en la vid. ¿Está bien? Entonces, ahí en el versículo 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cómo yo, como pámpano, puedo producir frutos? Yo necesito permanecer en el Señor. Pero ¿cómo permanecer en el Señor? Porque permanecer en el Señor aún es algo muy abstracto. ¿Cómo? Yo sé que estoy permaneciendo en el Señor. Aquí dice, mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, ¿cómo yo sé que yo permanezco en el Señor? Es cuando las palabras que el Señor habla con nosotros cada día, cada semana, permanecen en mí. Entonces, ¿cómo yo hago que estas palabras permanezcan en mí? Gracias a Dios, hoy el Señor nos dio un regalo. A través de la inmersión en la palabra que nuestros adolescentes están practicando, todos los colportores están practicando, los hermanos y hermanas también están recibiendo todos los días las hojas de la inmersión en la palabra. Esto nos está ayudando muchísimo, ayudándonos muchísimo a través de la inmersión en la palabra. La palabra está permaneciendo en nosotros.
Cuando la palabra permanece en mí y yo sé que yo estoy permaneciendo en el Señor, ahí, hermanos, esto hace con que yo produzca frutos para Dios. Producir frutos no es mi capacidad, es la palabra dentro de mí, es que produce estos frutos. Ahí pediréis lo que quisieres y será hecho. Cuando yo soy uno con el Señor, todo lo que pido es lo que el Señor quiere pedir. Todo lo que yo pido en la calle, predicando el Evangelio, haciendo colportaje. ¿Qué yo pido? Señor, me haga encontrar una persona con una buena tierra para recibir tu palabra. Hermanos, cuando yo pido así, funciona. Es esto que dice aquí. Ahí vamos a continuar. En esto es glorificado, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permanecer en la vid, el pámpano da fruto. ¿Y cómo permanecer en la vid? Es la palabra permaneciendo en el pámpano. Cuando la palabra permanece en el pámpano da fruto. Pero cuando Él habla de dar fruto, Él habla sobre el amor. Como el Padre me amó, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Entonces no es solo permanecer en el Señor, no solo las palabras permanecer en nosotros. Nosotros tenemos que permanecer en el Señor y permanecer en el amor. ¿Y de dónde viene el amor? Este amor en griego es ágape. Este amor, el amor que solo Dios tiene, es el amor de Dios, no es nuestro amor natural. Permanecer en el amor, como el Padre me amó y también yo os he amado. ¿De quién? ¿De quién es este amor? Es del Padre. ¿Estoy en lo correcto o no? Entonces, hasta el amor con que Jesús nos ha amado viene del Padre, porque el Padre es el que lo amó y Él nos ama con ese amor. Entonces, ¿quién es el proveedor del amor ágape? Es el Padre. Entonces, cuando las palabras de Jesús permanecen en nosotros, hermanos, nosotros permanecemos en el amor de Dios. Oh Señor Jesús. Versículo 10. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Quiere decir, cuando yo permanezco en la palabra, en los mandamientos del Señor, nosotros permanecemos en el amor. Ahí el versículo 11. Donde yo terminé el último mensaje. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cuando llegamos a este nivel, estamos bien cerca de la venida del Señor. Hoy, hermanos, nosotros estamos teniendo la realidad de todo esto. Todo esto el Señor nos ha dado, no es mérito nuestro. El Señor nos dio la inmersión, el Señor nos dio tantas herramientas para sembrar la semilla del reino en los corazones de las personas, predicando el evangelio del reino. Entonces, hermanos, el Señor hizo todo esto y nosotros percibimos hoy que el final de los tiempos está cerca, está próximo. Y la realidad de la alegría también llega a nosotros. Gracias al Señor estamos muy alegres. La vida de la iglesia está muy alegre. Nosotros estamos muy felices. ¿Quién está feliz? Estamos muy felices. La vida de la iglesia está dejándonos cada día más felices, muy felices. Esto prueba, hermanos, que estamos realmente cerca del fin. Ahí, hermanos, yo voy a entrar en el versículo 12, que es el mensaje de hoy. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que os améis unos a los otros como yo os amé. Hermanos, es interesante este verbo amar. Aquí es agapao. Viene del ágape. Aquí no usa el amor fileo.
Aquí usa el amor ágape. Entonces, el mandamiento que el Señor nos da, la palabra de Dios para nosotros es un mandamiento, es una orden, es una voz de comando. Y nosotros solamente recibimos y obedecemos y la practicamos. Entonces, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor... Más tarde voy a proseguir aquí. Entonces voy a parar aquí. Mi mandamiento es este, que os améis unos a otros como yo os he amado. Hermanos, yo quiero decirles a ustedes lo siguiente. Que la base de la obra de Dios es el amor. La base. Por ejemplo, nosotros hemos hablado sobre Efesios 3. ¿Recuerdan? Efesios 3. Cuando yo hablé que es importante que Cristo habite en nuestro corazón. ¿Ustedes recuerdan eso? La manera que nosotros realicemos la voluntad del Padre, para que Cristo encabece nuestra vida, nosotros tenemos que invitar a Cristo para que habite en nuestro corazón. No sea solamente un cristiano de credencial. Yo necesito tener realidad. Yo necesito invitar a Cristo para que habite en mi corazón. Cristo necesita ser el dueño de mi corazón. Él necesita comandar mis pensamientos. Él necesita comandar mis emociones. Él necesita dar órdenes para mi voluntad, para mis decisiones. Entonces, hermanos, si yo invito a Cristo para habitar en mi corazón, esto es lo que Pablo habla en Efesios capítulo 3, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Qué dice ahí inmediatamente? A fin de que, arraigados y cimentados en amor. Entonces, hermanos, como Cristo, invitando a Cristo en mi corazón, yo necesito tener la base. La base es el amor. ¿Cómo voy a invitar a Cristo para que habite en mi corazón si no tengo esta mínima base de amor? Quiere decir, no amo al Señor. Hermanos, por lo menos yo invito a Cristo a habitar en mi corazón porque yo amo al Señor. Después que yo creí en el Señor Jesús, nació el amor dentro de mí, el amor ágape, el amor con que yo amo a Dios, yo amo a nuestro Señor. ¿No es así? Entonces, la base de todo el trabajo de Dios tiene que ser el amor ágape. Entonces, el cimiento de la obra de Dios en nuestra vida y la base de la obra de Dios en nuestra vida, hermanos, es el amor. ¿Estoy en lo correcto? Está bien. Entonces, ahora puedo entrar con ustedes en 1 Corintios 13. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 13. Señor Jesús. Vean ustedes que yo tuve que preparar toda esta introducción para poder entrar aquí. No sé si ustedes saben eso. ¿Saben por qué la base de toda la obra de Dios es el amor? Porque en nuestro concepto hacer la obra de Dios es practicar muchas buenas acciones, ¿no es así? Todos los cristianos tienen este concepto. Si yo doy limosnas a los pobres, si yo ayudo a una viejita a cruzar la calle, yo estoy haciendo la obra de Dios. Puede ser, pero la base de toda la obra de Dios no tiene que ser el amor ágape, el amor de Dios. Entonces, capítulo 13 de 1 Corintios, él comienza así. Él comienza así. Capítulo 12, versículo 31. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y después, esto va a seguir en el capítulo 13. ¿Cuál es el camino excelente?
más excelente. Versículo 1 del capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, yo tengo mucho conocimiento. Si tuviese toda la fe, de tal manera de trasladarse los montes, aquí se está refiriendo, hermanos, a la obra de Dios que el hombre concibió. La obra de Dios, yo hablar la lengua de los hombres y de los ángeles. La obra de Dios, ¿qué es? Es yo tener el don de profetizar, yo tener mucho conocimiento, aunque tenga una fe tan grande para trasladar los montes. Quiere decir, esta es la obra de Dios. Pero aquí él dice así, y no tengo amor, nada soy. Quiere decir, la obra de Dios no sucede si no está la base del amor. ¿Ustedes me entienden? No son las buenas acciones, sino la base de la obra de Dios tiene que ser el amor, y el amor ágape. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar comer a los pobres, y muchos hacen esto, y si entregase mi cuerpo para ser quemado como un mártir, aunque haga este exagero de entrega al Señor, si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces la base de la obra de Dios tiene que ser el amor ágape. Ahí él sigue, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia. No es jactancioso. ¿Qué es jactancioso? Quiere decir no se vanagloria, no se vanagloria, no se envanece. Quiere decir no es arrogante, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. ¿Qué es irritar? ¿Qué es exasperar? No sabe. No sabe. ¿Qué es exasperar? Perder la calma, estar enojado, enfurecerse, estar con mucha furia, mucho odio, irritarse. No guarda rencor. ¿Qué es no resentirse del mal? Es no guardar rencor, resentimiento. Alguien pisó en su callo, usted guarda un rencor hasta de aquí a 20 años. Ajá. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanos, yo quiero decirles a ustedes lo siguiente, del versículo 4 al 6 hasta el 7. En verdad, hermanos, usted consigue ver esto en la vida de Jesús. ¿Es así o no? Yo no dije que Jesús era extremadamente enfocado en hacer solo la voluntad de Dios. Entonces usted consigue verlo en Él. ¿Qué usted ve en Jesús? El amor es paciente. El amor es benigno, el amor no arde en celos. Hasta Juan el Bautista después, aún quiso competir con Jesús. Jesús salió de la escena, no quiso competir, porque Él está lleno de amor. No se vanagloria, Él no se ensoberbece. Jesús nunca tuvo orgullo en su corazón. Él solo hizo cosas para el Padre, para la voluntad del Padre. No se conduce inconvenientemente. Nunca se condujo inconvenientemente. No podemos hacer cosas erradas, pero por ahí somos inconvenientes. No busca sus propios intereses. Jesús nunca buscó su propia gloria.
nunca hizo su propia obra. Él vino aquí en la tierra solamente para hacer la voluntad de aquel que lo envió. Entonces el amor no se irrita, no pierde la calma. La única vez que vimos en Juan que Jesús realmente estaba indignado fue cuando él entró en el templo y comenzó a expulsar a los cambistas. ¿Recuerdan esto? Pero hermanos, esto no era irritarse, era realmente... porque la Biblia explica, el celo por tu casa me consume, es el celo por la casa de Dios. ¿Y qué más? No se resiente, no guarda rencor. Usted puede ver que las personas lo maltrataron, lo injuriaron, pero él no guardó rencor, ¿no es así? No se goza de la injusticia. Él ve tanta injusticia sucediendo, no se alegra, sino que se goza de la verdad. La verdad es el mismo Dios. Él es el verdadero, estableciendo la verdad. Todo lo sufre. ¡Cuánta paciencia, hermanos! Jesús, Él es el propio Creador. Vino aquí en la tierra siendo menospreciado por las criaturas. Pero, hermanos, todo lo sufre, todo lo cree. Él aún continúa creyendo que iba a salvar a algunos y todo lo espera, todo lo soporta. Ahí el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y las ciencias acabarán. ¿Qué es conocimiento? Acabarán, porque en parte conocemos y en parte... ¿Es así? Profetizamos. Hermanos, aquí está diciendo que un día no habrá necesidad del conocimiento y también de las profecías. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir esto? Versículo 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, nosotros vamos a ver en 1 Corintios 14, voy a parar un poco, vamos a parar un poco de 1 Corintios 13. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Yo voy a seguir. Versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ahí usted puede ir también para el versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Entonces Pablo se está aquí diciendo el mejor don para la edificación de la iglesia, hermanos, es el don de profetizar. Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿En qué situación?
en que todos nosotros profetizamos la palabra. Hermanos, gracias a Dios, esto está sucediendo en nuestros días. Nosotros estamos haciendo la inmersión en la palabra, ¿no es así? Estamos profetizando la palabra profética por medio de la inmersión. Hermanos, los adolescentes traen a sus amigos, sus amigas, ven y ve, y participan en la inmersión. Y enseguida son tocados, la palabra profética habla en el fondo de su corazón. Y ellos van a decir, ¿qué cosas? Va a decir, de hecho, Dios está en medio de vosotros. Puede ser que nadie le explicó lo que estamos haciendo, pero de repente, Él fue por el profetizar de la palabra. Él pudo testificar que Dios, de hecho, está en medio de nosotros. Ahora el versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, Hágase todo para edificación. Ahora, versículo 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Muy bien. ¿Por qué yo leí todo eso, hermanos? Esto es para mostrarnos que hoy nosotros aún no llegamos a aquel día en la perfección. Y nosotros estamos en dirección al que es perfecto. ¿Y qué es perfecto? Es el amor de Dios. El amor de Dios es lo perfecto. Entonces, hermanos, hoy, ¿cómo nosotros conseguimos ir en dirección a lo que es perfecto? Es hoy tener el amor de Dios cada vez más en nosotros, ¿no es así? Es así que nosotros vamos llegando a lo que es perfecto. ¿Y quién es quien nos trae el amor de Dios? ¿Cuál es el canal que hace que el amor de Dios llegue hasta nosotros, hasta nuestro corazón? Es la palabra. Por eso, hermanos, hoy en la vida de la iglesia, lo más importante, el don espiritual más importante, hermanos, es que nosotros profeticemos, hablemos la palabra. Cuando usted usa la inmersión y habla uno con el otro, usted está profetizando. Cuando usted duerme con Dios, se levanta con Dios, los adolescentes hacen la transcripción y después hablan uno con los otros aquello que ustedes transcribieron. ¿Qué están haciendo ustedes? Están profetizando. Y al profetizar, cuando la palabra de Dios entra en nuestro corazón, esta palabra trae el amor de Dios. Y así, hermanos, el amor de Dios va gradualmente a crecer en la iglesia. ¿Usted cree en esto? ¿El amor está creciendo o no entre nosotros? Él viene por la palabra. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que dar mucha atención para profetizar. Entonces no piense que esta cuestión de la inmersión es meramente un método de reunión. No, el profetizar trae el amor. El amor ágape en nuestro corazón. Entonces yo voy a volver un poco a 1 Corintios 13, versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Quiere decir, ¿por qué nosotros profetizamos, hermanos? Es porque aún no llegamos allá. Aún no llegamos a lo que es perfecto. En cuanto no llega a lo que es perfecto, hermanos, vamos a llenarnos del amor de Dios, que va a llevarnos a la perfección. Entonces nosotros, en cuanto exista aún el tiempo, aún estamos viviendo en parte. Ahí versículo 10. Mas cuando venga lo perfecto, hermanos, este que es perfecto es el amor, es el mismo Dios. Dios es amor. Entonces, el mismo Dios que es el amor, que es la perfección, cuando llegue lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. No habrá más necesidad de aquello que es en parte. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.
Entonces, conforme el amor de Dios a través de la palabra viene a llenarme, yo voy creciendo principalmente creciendo en la palabra y creciendo en el amor. Por eso que Jesús dice, permaneced en mi amor, permaneced en guardad mis mandamientos y permanecer en mi amor. Hermanos, es así, la palabra trae el amor de Dios. Ahí, versículo 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. ¿Qué es esto, hermanos? Ahora, a través del profetizar, de la palabra profetizada, hermanos, nosotros conseguimos vislumbrar las cosas, solo que no conseguimos vislumbrar las cosas de Dios como por un espejo. Y el espejo, en aquel tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, cuando se escribió esta escritura, hermanos, el espejo en aquel tiempo era hecho de metal pulido. No es el espejo que usted tiene hoy, de vidrio. ¿No es así? Que refleja también a nuestra imagen. En aquel tiempo, el espejo era un metal pulido y principalmente el bronce pulido. Entonces, se hace un pulido bien hecho y refleja su imagen. Entonces, la imagen nunca era perfecta. Y hoy nosotros tenemos una imagen casi en la perfección en nuestros espejos. En aquel tiempo, usted contemplaba como si usted contemplase las cosas de Dios, aún no nítidamente. Aquí dice, como en un espejo, y entonces llegará un día que lo veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero conoceré como fui conocido. Hermanos, poco a poco, cuanto más el amor de Dios llega, nosotros más vamos a comenzar a ver claramente. Y cuando llega el versículo 13, y ahora permanece la fe y el amor y la esperanza, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de esto es el amor. El amor es mayor que todas las cosas. ¿Está bien? La fe y la esperanza. Nosotros necesitamos vivir la vida cristiana. Necesitamos de ella para vivir la vida cristiana. Pero cuando, hermanos, llegue el amor llega al estado de la perfección, cuando el Señor vuelva y nosotros vivamos con Dios, habitemos con Él en toda la eternidad. Hermanos, no vamos a necesitar ni de la fe ni más de la esperanza. ¿Usted está percibiendo? Nosotros vamos a vivir en el amor. Vamos a necesitar solo del amor. El amor es algo perfecto. Por eso, hermanos, hoy aún no llegamos allá. Por eso necesitamos de la palabra. Necesitamos del profetizar. Necesitamos hablar unos con los otros, porque es el único medio que nosotros tenemos de adquirir el amor, de tener el amor a través de la palabra. Pero nosotros vamos a llegar un día, hermanos, que ni el profetizar vamos a precisar más. Pero hoy aún necesitamos mucho del profetizar. Oh, Señor Jesús. Espero entonces que ustedes hayan conseguido entender un poco. 1 Corintios 12, versículo 12, muestra: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Lo que Dios está haciendo aquí en la iglesia no es una gran organización religiosa. Dios está haciendo ¿qué cosa? Dios está creando un organismo vivo. El cuerpo de Cristo, la iglesia, es la vid. La iglesia, nosotros somos los pámpanos de la vid. La iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros somos miembros de este cuerpo. ¿Está bien? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Oh Señor Jesús. Versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Oh Señor Jesús. Por eso, hermanos, que hoy
el camino más excelente, el amor. Pero el camino del amor se llega a través de profetizar, a través de la palabra. Por eso, hermanos, los primeros, la iglesia primitiva vivía por la palabra de los apóstoles, que los miembros de la iglesia reciben la vida y la naturaleza de Dios, y esta palabra contiene el amor de Dios. Es la palabra de los apóstoles. Entonces la iglesia recibe la enseñanza de los apóstoles. Vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. ¿Cómo vivía la iglesia como este organismo vivo? Y perseveraban en la doctrina. Esta palabra doctrina es mejor traducirla como enseñanza. Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay algunas versiones que traducen así: y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión de los apóstoles. Hermanos, los apóstoles traían las enseñanzas, traían la palabra. Yo digo hoy la palabra profética. Ellos son como profetas que hablan la palabra de parte de Dios. Entonces, ellos hablaban la palabra profética. ¿Y la iglesia qué hacía? La iglesia tenía comunión de esta palabra. Hermanos, es esto que hacemos hoy. La palabra profética llega hasta nosotros e inmediatamente, hoy a la noche mismo, hay un grupo de hermanos que nos está sirviendo de una manera maravillosa. Hoy a la noche ya saldrá la inmersión de mañana. Y mañana ya está la inmersión para todos los 7 días de la semana. Y inmediatamente esto va a llevarnos ¿para qué? Para la comunión de la palabra profética. Hoy recibimos la palabra profética. Ahora que ustedes están recibiendo la palabra profética, inmediatamente ya vamos a tener las herramientas de la inmersión para que nosotros ya tengamos comunión sobre la palabra profética. Entonces es así que la iglesia primitiva practicaba y nosotros hoy, gracias a Dios, practicamos. Por eso, hermanos, vamos a ver Romanos 12. Romanos 12. ¿Cómo se edifica la iglesia? Romanos 12. Con los dones. Versículos 7 y 8. ¿Cuáles son los dones importantes aquí? Versículo 7. O si de servicio, en servir. Servir. Ministerio aquí es servir. ¿Usted quiere servir a la iglesia? Venga a participar de los servicios de los adolescentes. Las hermanas pueden ayudar en la cocina, pueden ayudar para servir. Los hermanos pueden ayudar en la logística, en el transporte, ¿no es así? Y servir a los adolescentes. Y todos nosotros podemos salir para predicar el evangelio. Podemos salir todos a cuidar de las personas que son ganadas. Entonces, este es el servicio del ministerio aquí. Y el que enseña en la enseñanza. Si usted es en la versión restauración, hay una Biblia llamada versión restauración, allí hay una nota al pie que allí nos dice, quien enseña, quien enseña, profetiza según la palabra de los apóstoles. No es que quien enseña, él tiene libertad de enseñar lo que él quiere según su conocimiento bíblico. No, él va a enseñar según la dirección que el Espíritu dio por medio de los apóstoles. Entonces, hasta que el que enseña según la palabra profética. Y después él dice, el que exhorta también no exhorta sus propias palabras. Él usa la palabra profética para exhortar a la iglesia. Y todo esto está dentro del tema del profetizar. Hermanos, ¿cómo la iglesia necesita del profetizar? Porque el profetizar trae el amor de Dios. Entonces, por esta razón, Pablo dice,
seguid el amor. Esto es 1 Corintios 14:1. Yo ya leí esto. Seguid el amor y buscad los dones espirituales, pero principalmente que profeticéis. Muy bien. ¿Por qué, hermanos, el amor es tan importante? El amor de Dios es tan importante. ¿Cuál es el efecto del amor de Dios, el efecto práctico del amor de Dios que hace entre nosotros? Hermanos, Dios no, el Padre no confió al Hijo la edificación de la iglesia. Ustedes recuerdan de Mateo 16, cuando fue revelada la iglesia. ¿Ustedes recuerdan aquello o no? Jesús le preguntó a Pedro, para sus discípulos, ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Ahí Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí Jesús dijo, ¿qué cosa? No fue carne ni sangre quien te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos, Él te lo reveló. Que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Ahí Él dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Hermanos, Jesús recibió una incumbencia del Padre de engendrar la iglesia y edificar la iglesia. Entonces yo digo, ¿cómo Jesús consigue edificar a la iglesia? Él murió, resucitó, hoy está sentado a la diestra del Padre. Pero este trabajo de edificación de la iglesia no terminó. ¿Y quién da continuidad a esta obra de edificación? Es Él a través de la iglesia. Yo y usted, hermanos, fuimos incumbidos para hacer la obra de edificación de la iglesia. ¿Estoy en lo correcto o no? Amén. Entonces vamos a continuar. ¿Cómo se edifica la iglesia? ¿Cómo se edifica la iglesia? Es con amor. Yo ya dije a ustedes que toda la obra de Dios tiene como base el amor. Entonces, el amor es que nos hace edificar la iglesia. Entonces, oh Señor Jesús, yo no sé cómo explicarles a ustedes. Y el amor viene por la palabra, ¿no es así? Viene por la palabra. Vamos a ver. Después yo llego hasta allá. Efesios 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Nuestro Señor Jesús murió y resucitó. Él vino en forma de Espíritu hasta nosotros. Entonces, ¿cuál es la manera de nosotros llenarnos de Cristo? Llenándonos del Espíritu. ¿Y cómo llenarnos del Espíritu? Ya que el Espíritu es abstracto. Entonces aquí dice, ¿cómo llenarnos del Espíritu? Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Hermanos, ¿cómo podemos llenarnos de Cristo? ¿Cómo podemos llenarnos del Espíritu? Es llenándonos de la palabra. ¿Y cómo podemos llenarnos de la palabra? Es hablando la palabra entre nosotros. Por eso, hermanos, en algún momento de la reunión, nosotros tenemos el hablarnos mutuamente. Tenemos la inmersión, hablamos uno con el otro, nos instruimos y aconsejamos unos a los otros con la palabra. Y esta palabra, hermanos, trae el amor de Dios. ¿Está bien? Colosenses 3, 16. Dice lo mismo, habla la misma palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cómo hacer habitar la palabra de Cristo en nosotros?
si la palabra de Cristo habitando en nosotros, nosotros permanecemos en el Señor y producimos muchos frutos. ¿No es así que dice Juan 15? Cuando la palabra permanece en mí, yo permanezco en el Señor y yo doy mucho fruto. Pero enseguida Juan 15 nos muestra, también me hace permanecer en el amor de Cristo, en el amor de Dios. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago para edificar la iglesia? Habite ricamente la palabra de Cristo, enseñándoos y exhortándoos mutuamente en toda sabiduría. ¿Qué es esto? ¿Qué es instruir? Es nosotros hablar uno con el otro, profetizar uno con el otro. ¿Estoy en lo correcto o no? Nosotros no hemos practicado esto, la inmersión en la palabra, hablando uno con el otro. Lo que yo hablé, hablo con usted. Esto es instruirnos, exhortarnos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo con que la palabra de Cristo habite en nosotros. Y ahí nosotros vamos a permanecer en el amor. ¿Está bien? Ahora yo voy al versículo 14 de Colosenses 3, 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ustedes están viendo. Yo no sé si yo estoy consiguiendo llevarlos a ustedes para que vean esto. Sobre todo esto, sin embargo, el amor, que es el vínculo perfecto. El amor es un elemento de Dios, que es el mismo Dios, que nos une unos con los otros. ¿Cómo usted consigue edificarse con el otro? ¿Cómo usted consigue estar conectado a otro miembro del cuerpo de Cristo? ¿Cómo usted consigue estar unido a otro miembro del cuerpo de Cristo? Solo hay un elemento de Dios que nos liga, nos une. ¿Cuál es el elemento de Dios que nos liga, nos une? El amor de Dios. Por eso, hermanos, cuando nosotros, por la palabra de Dios, recibimos el suplir del amor y nosotros servimos juntos, servimos a la iglesia juntos, sea saliendo a predicar el evangelio, hacer colportaje o sirviendo a los adolescentes o cuidando en la red de cuidando a las personas. Hermanos, cuando servimos juntos, el amor viene hasta nosotros, el amor nos une. El amor es un pegamento, una cola. Si usted mira a su vecino, si usted tiene amor, usted se une uno con el otro, se colan uno con el otro, se adhieren uno al otro. Eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros. El amor es el vínculo de la perfección. Y la perfección es el amor, el mismo amor. Él nos vincula, nos une, nos liga. Hermanos, lo que realmente nos vincula no es meramente la amistad natural. Lo que nos vincula, nos une, nos liga, es el amor de Dios. Entonces, cuanto más nosotros estamos inmersos en la palabra, más el amor de Dios es suplido a nosotros y más nosotros somos edificados. Y existe una versión de la Biblia que es la versión judía perfecta, completa. Él dice así: el amor nos une con perfección. El amor es el único elemento que nos une con perfección y también nos lleva a la perfección. Por eso, hermanos, es para esto que funciona el profetizar. El profetizar quiere tener este resultado. Entonces, para que nosotros seamos, Colosenses 2:2, vamos a mirar, para que sean consolados sus corazones y unidos en amor. Hermanos, vincular juntamente, unidos en amor, es en este sentido. Es coalescidos, entretejidos, unidos, pegados, conectados, juntamente en amor.
Hermanos, este es el proceso de la edificación que Dios está haciendo entre nosotros. Entonces, en cuanto nosotros estamos aquí haciendo inmersión en la palabra, después nosotros salimos juntos, predicamos el evangelio, o nosotros servimos juntos en la red de cuidado. ¿Qué está sucediendo, hermanos? Nosotros estamos siendo vinculados juntos en amor. Y esto nos une. Nosotros somos vinculados, somos unidos unos con los otros. Oh, Señor Jesús. Efesios 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, la palabra, la verdad, es siempre con la base en el amor. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, Él es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Yo ya le leí esto a ustedes una vez, que el ajustado, unido aquí y consolidado, nosotros usamos una palabra que se llama coalescido. ¿Recuerdan? Coalescido. Es un verbo en portugués que habla muy bien. En español también es coalescer, que quiere decir que los dos elementos estén bien unidos, conectados y entrelazados. Es esto que Dios está haciendo entre nosotros. Nosotros tenemos a Dios a través de la palabra. Dios nos suple con el amor ágape de Dios, con los hilos verticales. Vamos a pensar en un telar. ¿Cómo se hace un tejido? Nosotros necesitamos de hilos longitudinales y hilos verticales. El amor de Dios viene como hilos verticales a través de la palabra. Y este amor de Dios llega hasta nosotros a través de la palabra, a través de nosotros hacer inmersión y salimos a servir juntos, y produce en nosotros ¿qué cosa? Los hilos horizontales. Es el relacionamiento entre yo y usted. Primero es Dios y yo, y ahora yo y usted en lo horizontal. Solo que mi relación con usted, yo uso ¿qué para relacionarme con usted? Yo uso, es suplir del amor de Dios. El amor de Dios me suple del amor ágape y yo uso este amor ágape para relacionarme con usted, servir junto con usted. ¿Qué está sucediendo? Los hilos verticales y los hilos horizontales están siendo entrelazados. Esto es la palabra coalescidos. Nosotros estamos tejiendo un gran tejido de amor, hermanos. La iglesia no es una institución religiosa. La iglesia va a resultar en este gran tejido de amor. El amor de Dios en este tejer es el tejer de Dios con los hombres y los hombres con los hombres. Este es un gran tejido de amor que Dios está haciendo. Esta es la edificación de la iglesia. Por eso Él dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que ayudan mutuamente. Cada uno tiene que hablar la palabra, hacer la inmersión, salir para servir juntos. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. Es esto que el Señor está haciendo. Oh, Señor Jesús. Vamos a volver a Juan. Vamos a volver a Juan capítulo 15. Señor Jesús. Ahí nadie tiene mayor amor que este, de dar su propia vida en favor de sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero sí os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Oh Señor Jesús, ahí viene. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que
vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, ¿qué quiere decir todo esto? Amigo, amigo de Dios. ¿Quién fue llamado amigo de Dios? Abraham fue llamado amigo de Dios. En Santiago 2:23. Vamos a ver rápidamente. Santiago 2:23. ¿Por qué él fue llamado amigo de Dios? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Hermanos, cuando Dios le llama a usted de amigo es porque usted creyó en su palabra. Creer con simplicidad y obedecer lo torna a usted no solamente siervo de Dios, lo torna a usted un amigo de Dios. Éxodo 33, versículo 11. Moisés fue llamado amigo de Dios. ¿No es así? 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, a su amigo. Hermanos, Moisés tenía esta intimidad con Dios y el Señor hablaba con él cara a cara como a un amigo. Hermanos, esta intimidad con Dios hace que usted sea un amigo de Dios. Este amigo aquí no es lo que nosotros entendemos aquí entre los hombres. No es amistad entre los hombres, sino amigo aquí es quien realmente conoce el corazón uno del otro. Es aquel que practica la palabra de nuestro Señor. Entonces, después que Judas el traidor salió de en medio de ellos, Jesús entonces llamó a los 11 de sus amigos. Ustedes perciben que aquí Judas ya no estaba presente. Judas no fue llamado de amigo, pero los 11 fueron llamados de amigos de Jesús. Entonces, eran los más íntimos de él, a quien él podía abrir su corazón para oír las cosas más íntimas de él. Entonces nosotros también necesitamos seguir al Señor bien de cerca para ganar cada vez más esta intimidad. Por eso, hermanos, gracias al Señor nosotros tenemos agenda positiva. Todas las conferencias regionales están allí. Gracias a Dios, muchos hermanos, aún viviendo lejos de otras regiones, están inscribiéndose para participar de varias conferencias regionales. Estos hermanos que están con nosotros este fin de semana, no solo hay hermanos de África que vinieron a hacer el PAC, los hermanos de varias regiones vinieron a hacer el PAC y también nosotros tuvimos comunión en la estancia y ellos están aquí hoy. Son los hermanos de Cone Norte, la región de 4 estados, Pará, Amapá, Maranhão y Piauí. Los hermanos del liderazgo están aquí, también los hermanos del Cone Sur, los hermanos de Paraná, Santa Catarina, Río Grande del Sur está aquí, no, es Paraná y Santa Catarina. Hermanos, varios de ellos, ya tienen una programación de las conferencias que ellos van a participar, no solo de las conferencias internacionales, sino de las conferencias regionales. Ellos van a participar. Hermanos, este año va a ser una fiesta. Todas las conferencias van a ser una fiesta. Y hoy ya hay un grupo del PAC. Ya está viajando, ¿para dónde? Para Brasilia. Porque el próximo fin de semana vamos a hacer una fiesta en Brasilia, conferencia en Brasilia. Hermanos, es esto. Nosotros estamos acompañando de cerca la palabra. Y quien acompaña de cerca la palabra se torna amigo de nuestro Señor.
y el Señor abre sus intimidades para usted. Entonces, ¿quiénes son estos amigos? Son estos, hermanos, que son, como yo dije al comienzo del mensaje, son tan enfocados en la voluntad de Dios como lo es Jesús. Porque Jesús no terminó aún su obra. Él necesita de la cooperación de la iglesia para terminar su obra. ¿Y cuál es el enfoque del trabajo de Jesús, del Señor? Es la voluntad del Padre, es hacer la voluntad del Padre. Entonces, ¿quién Él necesita en la iglesia? De personas que sean sus amigos, que para cooperar con Él, para que Él haga lo que Él necesita para hacer para el Padre. Son personas también determinadas en hacer la voluntad del Padre. No están aquí preocupados en hacer cosas para sí mismos, no están preocupados con sus posiciones en la iglesia, no están preocupados con satisfacer su ambición, no. Están aquí para servir al Señor, hacer la voluntad de Dios. Estos son amigos de Dios. Acompañan de cerca al Señor Jesús. Entonces son estos hermanos que Jesús escogió. En Mateos 20, en Mateos 22, hay 2 versículos que dicen: muchos son llamados, pero pocos los escogidos. El Señor llamó a muchos cristianos, gracias a Dios. Muchos recibieron la vida de Dios, la salvación. Pero ni todos, hermanos, buscan la voluntad de Dios en cuanto viven aquí en la tierra. ¿Usted quiere ser estos? Amigo de Dios, amigo de Jesús. Entonces, usted puede ser el escogido de Jesús. Por eso Jesús dice así: no fuisteis vosotros que me escogiste a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Yo quiero ser uno de estos escogidos. Yo escogí y os designé para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Entonces, Él nos escogió ¿para qué, hermanos? Para ir. Ir significa, usted recuerda Mateo 24, 16 al 18. Id por tanto y haced 28. Id por tanto y haced discípulos a todas las naciones. Hermanos, nosotros somos la iglesia del id. No solo de venid. Vamos a las calles. Vamos a donde las personas están. Para que vayáis y deis frutos. Id allí y producir frutos, ganando personas para el Señor. Y que vuestro fruto permanezca. Cada persona que nosotros producimos para el Señor permanezca en la iglesia, sea uno como nosotros, fructificando aún. El Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. Hermanos, espero que usted sea uno de estos escogidos. Esto está en Efesios 1:4. Yo quiero ser uno de estos escogidos. Él nos escogió ¿para qué? Y nos designó. Aquí, designar, hermanos, tiene un sentido. La palabra griega designar es en el sentido de hacer oficial una responsabilidad. Usted fue designado por Jesús para dar fruto. Usted fue designado con una función específica de dar frutos para el Señor. Y que vuestro fruto permanezca. Oh Señor Jesús. Versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hermanos, no es un pedido, es un mandamiento, es una orden. Amarnos unos a los otros, hermanos, es una orden de Jesús. Solo que ¿cómo conseguimos acatar esta orden? No es nuestra fuerza natural y capacidad que conseguimos amarnos unos a los otros. Nosotros amamos unos a los otros por el suplir de la palabra de Dios. Y Dios nos suple con la palabra, y nosotros entonces hablamos esta palabra unos con los otros, y nosotros vamos edificándonos con esta palabra, y nosotros vamos amándonos unos a los otros. Si fueras del mundo,
Si el mundo os aborrecería, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Oh Señor Jesús. Hermanos, nosotros éramos del mundo, pero el Señor nos quitó del mundo y nos designó para una función de dar fruto. Por eso, hermanos, el mundo nos odia, porque nosotros salimos del sistema del mundo. Nosotros estamos en el reino de Dios para dar frutos para Dios. Entonces, hermanos, por eso que Juan 17, versículo 14, allí dice así: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quite del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, nuestro Señor no es del mundo, y usted también no es del mundo. Si usted no es del mundo, entonces usted no hace parte del mundo. Usted no es de ellos. Entonces el mundo va a odiarte. Cuando el mundo te ama, usted puede desconfiar porque hay algo equivocado. Porque nosotros no somos del mundo. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. ¿Está bien? Oh, Señor Jesús. Por eso, hermanos, no es el siervo mayor que su Señor. Este siervo, hermanos, está en 13:16 también. Juan 13:16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Hermanos, yo voy a leer una nota de la King James actualizada que dice así: esclavo o siervo en griego es dolos, como en el 13:16. El mundo reaccionará contra Cristo, sus discípulos y su iglesia con odio, con desconfianza, con alienación, insensibilidad, persecución, sordez y crueldad. Esta es una nota de la King James actualizada. Por eso, hermanos, el mundo, todo esto os harán por causa de mi nombre, por causa del nombre del Señor. El mundo va a odiarnos porque nosotros no hacemos parte del sistema. Volviendo entonces, si yo no hubiese hablado, versículo 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Hermanos, si Jesús no hubiese venido aquí en la tierra y hablado, él no hubiese, y ellos no hubiesen oído lo que Jesús habló, no tendrían pecado. Pero ahora Jesús vino, Jesús habló. Entonces, hermanos, esta misma palabra va a condenar a quien no cree. Entonces, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Hermanos, hay personas que son levantadas por el diablo, terminan odiándonos. Pero, hermanos, si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, quien nos odia también odia a Jesús, también odia al Padre. Nosotros estamos aquí, hermanos, para hacer la voluntad del Padre, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, quien no cree ya está juzgado. Y el que no cree, quien cree no es
no es juzgado, pero el que cree ya está, que el no cree ya está juzgado. Esto está en Juan capítulo 3, versículo 18. Entonces vamos a terminar. Pero versículo 24, si yo no hubiera hecho esto, obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Hermanos, es esto. Aquí dice, si yo no hubiese hecho entre ellos tales obras que ningún otro ha hecho. Hermanos, la obra que Dios está haciendo entre nosotros es obra que nadie consigue hacer, que ningún hombre consiga hacer. La obra que Dios hizo por medio de Jesús es una obra que ningún hombre hizo. Por eso, hermanos, usted no cree ni siquiera en la obra que Dios hace. Hermanos, es un pecado. Usted necesita primero creer en la palabra profética. Jesús vino aquí en la tierra para hablar la palabra de parte de Dios y los hombres no creyeron. Ahí Jesús dijo, bueno, si ustedes no creen en mí, por lo menos crean en las obras que el Padre hizo. Y ni así ellos creyeron. Entonces, hermanos, hoy es lo mismo. Hoy la palabra está allí. Está dando todo este resultado. Hoy, hermanos, la casa de adolescentes, nosotros inauguramos recién. Viernes a la noche, la casa adolescente en Sumaré, en la estancia Árbol de la Vida. Hermanos, fue una fiesta. Más de 200 adolescentes con capitanes estaban allí. Hermanos, lo que el Señor está haciendo, hermanos, es algo totalmente sobrenatural. Ningún hombre consigue hacer este trabajo. Estos adolescentes, hermanos, antes eran inútiles, sin futuro, tímidos, extremadamente tímidos y totalmente aislados de la sociedad. Muchos de ellos se encierran en su cuarto, solo salen cuando el padre manda, la madre manda, y otros totalmente en el camino errado. Hermanos, gracias a Dios, hermanos, el Señor está haciendo milagros, levantando un ejército. Este ejército no está sucediendo solo en Brasil, sino en todo el mundo. Hoy en África, hermanos, está levantando muchos adolescentes. ¿Es verdad? Yo fui al fin de año, fui a Pará, dar una conferencia en Castañal. Hermanos, yo vi un milagro de los que vinieron de Amapá, de Macapá, vinieron. ¿Cuánto? 35. 45 adolescentes tomaron un barco y tardaron 24 horas en llegar a una conferencia en Castañal. Hermanos, es un milagro lo que el Señor está haciendo. Y sin hablar, ahí mismo, cerca del lugar de conferencia en Castañal, allí hay una villa, un barrio pobre, que hoy es más lindo llamarlo comunidad. Hermanos, que en condiciones muy precarias de vida. Y el Señor está haciendo un trabajo entre los adolescentes de esa comunidad. ¿Cuántos adolescentes ya están allí? 20 adolescentes de esta comunidad. Prácticamente comenzó en aquellos días, en el final de año, y hoy ya está con 20 adolescentes. Hermanos, todos ellos con un futuro brillante. Ellos no tenían ningún futuro, ni como ser humano, no tenían ningún futuro. Hermanos, hoy, hermanos, con un futuro brillante. ¿Qué el Señor está haciendo? Y no solo esto, mañana van a crecer en este ambiente. Ellos van mañana a tornarse trabajadores en la obra del Señor. En África. No es así, Amir. Usted necesita gente. Nosotros nos sacamos cuenta ayer. Entre nuestros trabajadores, los colportores que fueron levantados en África, ¿tenemos cuánto, Amir?
133 trabajadores en África hoy. Hermanos, nosotros vamos a necesitar aún más gente. Está faltando personas. Pero hermanos, con esta zafra de los adolescentes, después que se tornan jóvenes, cuando ellos terminen sus estudios en la secundaria por lo menos, ellos van a poder servir en la obra. Vamos a traer al Señor de regreso, predicando el Evangelio del Reino y a través de la palabra trayendo el amor, ágape de Dios y edificando la iglesia. Nosotros vamos, de hecho, tener una iglesia que tenga realidad de amarnos unos a los otros, que es la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia finalmente va a aparecer en su total realidad, hermanos, cuando nosotros vamos a traer al Señor de regreso. Entonces voy a terminar de una vez los versículos aquí. Versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hermanos, el Espíritu de verdad, enviado por el Hijo de parte del Padre. Él viene en nombre del Hijo, pero el Padre es quien envía. El Padre es su procedencia, el Padre es su origen, el Espíritu de verdad. Y la función del Espíritu, hermanos, es dar testimonio del Hijo, juntamente con los 11 discípulos que fueron testigos oculares desde el principio. Por eso, hermanos, vamos a hacer de la misma manera que Jesús, determinados en hacer la voluntad de Dios. No estamos aquí, hermanos, para satisfacer nuestra ambición. No queremos hacer nada para nosotros, ningún interés nuestro. Nosotros queremos solo servir al Señor para hacer la voluntad de Dios. Así como nuestro Señor Jesús, Él es extremadamente enfocado en esto, nosotros también queremos ser extremadamente enfocados. Yo hablé a los hermanos, yo le dije a los hermanos, aunque el Señor necesita usarnos para hacer su obra grandiosa, porque el Evangelio del Reino necesita alcanzar toda la tierra, grandes cosas el Señor ya hizo y va a tener que hacer. Pero hermanos, yo le dije a los hermanos, yo tengo que estar atento para no tener la ambición de yo hacer grandes obras, porque quien hace las grandes obras es el Señor, no yo. Yo quiero tener solo un corazón limpio y ser útil al Señor y hacer la voluntad de Dios, solo esto. Yo me coloco siempre en la posición de un siervo, un esclavo. No busco ni siquiera reconocimiento. Ustedes recuerdan que Jesús dijo de un siervo que trabajó todo el día en el campo, cansado. Ahí a la noche vino a la casa. Aún tiene que servir en la mesa, servir a su Señor. Y tiene que esperar que su Señor coma, limpiar la mesa, limpiar todo. ¿Y ahí qué sucede? No recibe ni un muchas gracias. No busca reconocimiento. Yo dije, hermanos, nosotros somos estos siervos. Estamos aquí no para recibir loor de nadie, ni elogio, ni reconocimiento. Nosotros solo queremos ser útiles y hacer la voluntad de Dios. Pero le dije a los hermanos, pero una cosa yo quiero. Yo quiero el galardón. Yo quiero el galardón de reinar con el Señor durante 1000 años. Hermanos, estos que son amigos de Jesús, estos que fueron escogidos de Jesús, hermanos, ellos van a reinar con Cristo durante 1000 años. Jesús es el Señor. Amém. Bom dia. Eu sou a Bruna, eu tenho 17 anos e faço parte da Casa de Adolescentes em Lisboa. Eu fico aqui em Integral e hoje eu vou mostrar para vocês a nossa rotina aqui na Casa de Adolescentes. A primeira coisa que nós fazemos assim que acordamos é o Acorda com Deus, que não pode faltar nunca. Eles estão a fazer grande guerra. Tchau, com Deus. Abençoa, santifica, multiplica. Agora nós estamos aí para o local. Como estamos de férias, aproveitamos todos para estar a sair para a compartagem e vem connosco. Vocês
nós agora estamos a sair para a reportagem. Vamos abordar as pessoas, levar o reino de Deus para a vida delas. Sim, Jesus. Galera, dá aí! A igreja de Deus não pertence a nenhum homem. A igreja de... Vamos abordar aquela pessoa. Vamos. O que eu mais gosto na casa de adolescentes é com certeza a palavra profética, que nós estamos sempre em contato, a fazer imersão, grito de guerra, e isso tem-me deixado sempre no espírito, e também o facto de estarmos sempre todos juntos, a ser cuidados, e o que tem mudado a minha vida. Acho que em tudo, não tenho como dizer uma só coisa, tem mudado o meu viver completamente, do meu interior para o exterior, e é uma experiência única.